La Luz Radio presenta, por cortesía de S.I.MAT Bienes Raíces, Carabobo, Venezuela. LM Producciones lleva a tu empresa a otro nivel audiovisual. Inversiones Sana Irán, haciendo las mejores almohadas de Venezuela. Y damos inicio al programa Pasto Fresco con el pastor Dalmiro Salazar. Dios les bendiga. Soy el pastor Dalmiro Salazar, un servidor del Señor Jesucristo, de su iglesia y de ustedes. Bienvenidos a La Luz Radio y a este su programa Pasto Fresco, un espacio para reflexionar en la palabra de Dios y recibir de ella enseñanzas, exhortaciones, correcciones, instrucciones que nos den palabras de fe, de esperanza y de consuelo. Queremos saludar a todos los hermanos y amigos que cada semana comparten con nosotros esta experiencia de lectura, estudio, interpretación, aplicación y enseñanza de la palabra de Dios. Gracias a todos y a todas por participar en el programa y por dejarnos sus comentarios. Que Dios les bendiga. Recuerden que pueden seguirnos, pueden vernos, interactuar con nosotros y servirse de nuestros edificantes contenidos a través de nuestras redes sociales. En Instagram, @laluzradio, en nuestro canal de YouTube, La Luz Radio. También pueden contactarnos haciendo WhatsApp al 0424-437-6676. Le damos gracias a Dios por esta nueva oportunidad de poder compartir con ustedes hoy, domingo 13 de junio de 2021, un nuevo espacio de Pasto Fresco. Comenzaremos en esta oportunidad una nueva serie de programas de estudios bíblicos sobre el tema La felicidad que viene de Dios. Venimos de tratar el tema de las aflicciones a la luz de la palabra de Dios y fuimos consolados, instruidos y orientados al respecto. Ahora, al igual que el tema de las aflicciones y el sufrimiento humano, el tema de la felicidad y de cómo llegar a hacerlo ha sido también objeto de estudio de muchos. Se han escrito libros, se han hecho películas, hay terapias, técnicas, oraciones milagrosas. Todo este esfuerzo humano es una evidencia de los múltiples intentos que se han hecho y se continúan haciendo para dar respuesta a las inquietudes de millones sobre el tema de la felicidad. Nosotros los cristianos insistimos en encontrar en la Biblia las respuestas que necesitamos acerca de cómo ser felices. Por ello, vamos a dedicar una serie de programas para aprender qué dice la Biblia sobre la felicidad. Más específicamente, la felicidad que viene de Dios. Estaremos estudiando una porción bíblica conocida como las bienaventuranzas, ubicada en el Evangelio de Mateo, el capítulo 5, los versículos 1 al 12. Antes de entrar en materia, vamos a revisar alguna información de contexto
que nos va a ayudar mucho a interpretar mejor todas y cada una de las bienaventuranzas. Si ignoramos el contexto, siempre vamos a correr el riesgo de malinterpretar lo que estamos leyendo en la Biblia. Mateo capítulo 5, versículos 1 al 12, pertenece a una porción más amplia, conocida como el Sermón del Monte, que va de los capítulos 5 al 7 del Evangelio de Mateo. Toda esta sección es precedida a manera de introducción por los versículos 1 al 2 del capítulo 5, donde encontramos parte del contexto y aspectos introductorios que rigen el tono de todo lo que Jesús enseña en esta sección del Evangelio de Mateo, incluyendo, por supuesto, el texto de las bienaventuranzas. Veamos. Mateo capítulo 5, versículos 1 al 2, dice: viendo la multitud, subió al monte, y sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca, les enseñaba diciendo. Este texto nos informa acerca del Sermón del Monte, que en primer lugar, el Sermón del Monte es una enseñanza oficial de Jesús. La expresión "y sentándose" así lo indica. En el tiempo de Jesús, cuando un rabino importante iba a dictar una enseñanza oficial, algo así como de obligatoria atención y cumplimiento, él se sentaba. Bueno, y aquí estamos ante el rabino de los rabinos, el maestro de los maestros, Jesús de Nazaret. Siguiendo la costumbre de su tiempo y sabiendo Jesús la clase de enseñanza que iba a dar a continuación, él también se sentó. En segundo lugar, el Sermón del Monte en su totalidad es una enseñanza donde Jesús abrió toda su mente y todo su corazón a sus discípulos. En la expresión "y abriendo su boca", cuando leemos por primera vez el texto, pensamos por qué Mateo escribió abriendo su boca. Se supone que si Jesús iba a enseñar tenía que abrir su boca. Bueno, esa expresión significa precisamente, etimológicamente, morfológicamente, el significado es que el Señor allí abrió todo su corazón, puso todo su amor, toda su mente. Es una enseñanza fresca, actualizada que el Señor dio a sus discípulos. En tercer lugar, también el Sermón del Monte es una enseñanza que el Señor solía dar, impartir a sus discípulos con mucha frecuencia. La expresión "les enseñaba diciendo" así lo indica, algo permanente, continuo. Muy seguramente durante esos 3 años que el Señor estuvo con sus discípulos, con toda frecuencia y muy seguidamente el Señor enseñaba todos estos tópicos del Sermón del Monte frecuentemente a sus discípulos. Entonces estamos ante una sección que es la memoria concentrada de muchas horas de comunicación de corazón a corazón entre Jesús y sus discípulos. Este es entonces el contexto en el cual se encuentran las bienaventuranzas. Por otra parte, es importante saber que las bienaventuranzas, para que sean correctamente interpretadas, deben abordarse su interpretación teniendo en mente los siguientes aspectos. Primero, las bienaventuranzas son exclamaciones más que afirmaciones. Por ejemplo, podemos leer la primera de ellas: "Oh, la bienaventuranza de los pobres en espíritu". Son felicitaciones de algo que ya se es, que pertenece al cristiano, aquí y ahora, algo que el cristiano está experimentando. Las bienaventuranzas dicen en efecto: "Oh, la bendición de ser cristiano, oh, el gozo de seguir a Cristo, oh, la felicidad de conocer a Jesucristo como Dios, como Salvador, como Señor, como Maestro".
La forma gramatical de las bienaventuranzas es una afirmación de la emoción jubilosa y la radiante dicha de la vida cristiana. Cada bienaventuranza inicia con la palabra bienaventurado, que es la traducción de la palabra griega Makarios. Makarios era el término que se aplicaba especialmente a los dioses, pero en el cristianismo el término traduce la idea de la felicidad que viene de Dios. Makarios describe ese gozo que tiene su secreto en sí mismo, que es sereno, inalterable, independiente de todos los azares y avatares de la vida. La felicidad cristiana es totalmente inexpugnable e indestructible. Jesús en Juan 16:22 dijo: y nadie os quitará vuestro gozo. Las bienaventuranzas nos hablan entonces de ese gozo que nos busca a través del dolor, la tristeza, la pérdida, la angustia, ese gozo que brilla a través de las lágrimas y que nada en la vida o en la muerte nos las puede arrebatar. El mundo puede ganar sus goces y los puede igualmente perder. Los cambios familiares, el colapso de la salud, el fracaso de un plan, la desilusión, hasta un cambio muy ligero pueden llevarse el gozo frágil que el mundo puede dar. Pero el cristiano tiene ese gozo sereno e inalterable que viene de caminar para siempre en la compañía y en la presencia de Jesucristo. Así pues, las bienaventuranzas en su conjunto son gritos triunfantes de bendición por un gozo permanente que nada en el mundo nos puede arrebatar. Aclarado entonces el contexto en el cual está el texto que vamos a estudiar, iniciaremos entonces con la primera bienaventuranza, la felicidad que viene de Dios. Hoy estudiaremos la primera, la felicidad de los pobres en espíritu. Mateo capítulo 5, versículo 3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Aquí está el hombre o la mujer que es inalterablemente muy dichoso y dichosa, muy pero muy feliz, se ponga como se ponga la vida. Parece, sin embargo, una manera sorprendente y atípica empezar a hablar acerca de la felicidad diciendo felices los pobres en espíritu. La palabra que se usa aquí para pobre es la palabra griega tojos, que describe la pobreza absoluta y total. Está conectada con la raíz toseín, que quiere decir encogerse o acobardarse, y describe la pobreza que puede golpear hasta poner a alguien de rodillas. Tojos entonces describe al hombre que no tiene absolutamente nada, y eso hace a esta bienaventuranza aún más sorprendente. Feliz el hombre que está aquejado por una pobreza total y absoluta. Feliz el hombre que está absolutamente indigente. Ahora bien, por su parte los judíos tenían una manera especial de usar la palabra pobre. En hebreo, las palabras que se usan para pobre son ani o ebión. Estas palabras experimentaron en hebreo un desarrollo de 4 etapas en su significado. Empezaron significando simplemente pobre. Luego, uno que no tenía influencia, ni poder, ni posibilidad de ayudar a nadie, ni prestigio. Luego pasaron a describir a una persona que por ser pobre era abusado y oprimido por los demás. Y finalmente pasó a describir al hombre que por no tener
absolutamente ningún recurso terrenal, pone toda su confianza en Dios. Así que en hebreo, y es bastante probable que este era el sentido que tenía Jesús en mente, la palabra pobre se usa para describir a la persona humilde e indigente que pone toda su confianza en Dios. Es así como usa la palabra el salmista cuando describe allá en el Salmo 34:6, este pobre clamó y le oyó el Señor y le libró de todos sus temores. Ahora, si tomamos las dos caras de la palabra pobre, la de los judíos, probablemente lo que estaba en la mente de Jesús, y la de los griegos, podemos decir, tojos describe al hombre totalmente indigente que no tiene absolutamente nada. Ani y Ebión describen al pobre, humilde e indefenso que ha puesto toda su confianza en Dios. Por tanto, felices los pobres en espíritu, quiere decir feliz la persona que es consciente de su total indigencia e indefensión espiritual, por lo cual pone toda su confianza en Dios. Cuando una persona llega a estar consciente de su total pobreza espiritual y pone toda su confianza en Dios, entrarán en su vida dos cosas que son como las dos caras de la misma situación. En primer lugar, estará totalmente desligado de las cosas, porque sabrá que las cosas no tienen la capacidad de darle felicidad o seguridad. Dependerá totalmente de Dios, porque sabrá que solo Dios puede darle ayuda, esperanza y consuelo. En segundo lugar, se dará cuenta que las cosas en realidad al final no significan mucho o significan muy poco, y que Dios lo quiere decir todo, significa todo. Ahora, es importante aclarar y debemos tener mucho cuidado con pensar que esta bienaventuranza considera como bueno la pobreza material. La pobreza material no es para nada bueno. Y Jesús no está hablando de la pobreza en términos materiales. Esa clase de pobreza es un mal que el Evangelio trata en su oportunidad. Tampoco la palabra pobre se refiere a ser pobres en espíritu en el sentido de ser faltos de carácter. La pobreza que trae a nuestra vida la felicidad que viene de Dios es la pobreza en espíritu. Es cuando una persona se da cuenta de su absoluta falta de recursos para enfrentarse con los retos de la vida y encuentra su ayuda y su fortaleza y su consuelo siempre en Dios. Ahora bien, en la otra parte de la bienaventuranza es que Jesús da la razón por la cual esa persona que es así es feliz. Y dice que a ella pertenece el reino de los cielos. Así pues, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, quiere decir, la felicidad del hombre o la mujer que es consciente de su propia y total indefensión y que ha puesto toda su confianza en Dios, porque sólo así puede rendir a Dios aquella perfecta obediencia que le hace ciudadano del reino de los cielos. Ahí está la visión completa de esta bienaventuranza, de esta felicidad que solamente puede venir de Dios. Así pues, según esta bienaventuranza de la palabra del Señor, ¿quién es supremamente feliz? Inalterablemente feliz, con la felicidad que viene de Dios. Aquel que es consciente de su propia y total indefensión y que ha puesto toda su confianza en Dios, que
que descansa total y absolutamente cada minuto de su vida en la providencia y en la voluntad y en la soberanía de Dios. Segundo, ¿por qué es supremamente feliz con la felicidad que viene de Dios? Porque sólo así puede rendir a Dios aquella perfecta obediencia que le hace ciudadano del reino de los cielos. Esta persona es feliz, supremamente feliz, con la felicidad que viene de Dios. Ahora, amigo o amiga, tú también puedes disfrutar de esta felicidad que viene de Dios recibiendo por fe a Jesús en tu corazón como Salvador y Señor de tu vida. Te invito a recibir por fe a Jesús como tu Salvador, haciendo tuyas las buenas nuevas, las buenas noticias de salvación. En Juan 3, 16, 17 dice que Dios amó mucho al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. En Romanos 3, 23 dice que el hombre está separado de Dios por su pecado. Pero en 1 Corintios capítulo 15, versículo 3 al 4, dice que Cristo murió por nosotros conforme a las Escrituras y que fue sepultado, pero que luego resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y finalmente, en Romanos 10, 9 al 10 se nos promete que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Estaremos orando por ti para que Dios te dirija al Salvador y a una nueva vida en Él. Así, amigos y hermanos, hemos llegado al final de otro espacio de Pasto Fresco. Oramos para que Dios use su palabra para fortalecer nuestra fe y darnos esperanza y consuelo. Quiero dejar finalmente con ustedes un mensaje del libro de los Salmos. Envía tu luz y tu verdad. Estas me guiarán, me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. Entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo, y te alabaré con arpa, oh Dios, Dios mío. Salmo 43, versículos 3 al 4. Fue un placer servirles en el día de hoy. Hasta el próximo domingo y que Dios les bendiga.